tampoco yo sé lo que viste es esto. Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda el pastor Sergio David desde Asunción, Paraguay, aquí con 44 grados de temperatura, pero no hay problema porque tenemos algo especial, el tereré. Tiene agua, ahí se ve agua con hierba y se toma así. Mm. Ah, espectacular. Para estos 44 grados de temperatura. Bueno, hoy, como les estaba diciendo, vamos a comenzar nuevamente un capítulo de la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Este capítulo que venimos estudiando ya hace tiempo, no estamos avanzando rápido por la sencilla razón de que estamos intercalando con el libro de Jeremías. Una semana Jeremías, una semana Carta a los Hebreos. Hoy vamos a entrar al capítulo 3. Yo ya hice un estudio en Escudriñando las Escrituras del capítulo 3, pero como ahora estamos haciendo por la serie, entonces volvemos a entrar. Y es interesante lo que vamos a ver, así que ya les dejo una, ¿cómo se dice? No sé si es por un trailer de lo que va a ser, ¿no? Porque es importante entender aquí la opinión que tiene el escritor de Hebreo sobre Moisés y sobre Yeshua. Y esto es muy importante entender para aquellos que le dan un poder tremendo a las frases en la Biblia, sin entender que muchas veces las cosas que están escritas ahí son comentarios o son puntos de vista del escritor de acuerdo a lo que ellos experimentaron, por ejemplo, con Yeshua. Y, por ejemplo, en el título del Reina Valera sale Yeshua superior a Moisés. En el estudio que nosotros hicimos aquella vez era que pusimos Yeshua superior a Moisés como pregunta. Hoy lo que nosotros vamos a ver es qué es lo que el escritor de Hebreo nos quiere hacer entender acerca de el poder que tiene Yeshua gracias a la obra manifestada a través del Todopoderoso sobre Moisés. Ese es el punto. Yeshua poderoso porque hay algo que preparó Moisés, algo que Moisés dejó listo. Y es entonces el poder de Yeshua se manifiesta de acuerdo a lo que Moisés ha establecido. ¿Y qué fue lo que Moisés estableció? De acuerdo a lo que vamos a ver acá, la casa de Elohim. Entonces, presten mucha atención por cada versículo que vamos a compartir. Tal vez no vamos a concluir el capítulo 3, pero por lo menos vamos a hablar esa primera parte, porque creo que acá tenemos dos partes importantes. También vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros capítulos que ya estuvimos estudiando. Así que adelante, vamos a arrancar. Entonces, Carta a los Hebreos, capítulo 3, completa. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Yeshua. Bueno, para entender, miren, fíjense que por tanto, hermanos, quiere decir que antes hubo algo que siempre cuando dice por tanto, quiere decir que te estaba diciendo algo, ¿no? Te estoy explicando algo, te estoy haciendo entender algo, y ahora por tanto, hermano santo y participante del llamamiento celestial, quiere decir que te estuvo diciendo cosas interesantes un poco atrás, cosas que tenemos que entender. Por eso vamos a hacer un pequeño resumen de los dos primeros capítulos de Hebreos para poder entender este capítulo 3. Así que con paciencia vamos a ir estudiando. Resumen, capítulo 1.
Hebreos 1:1. ¿Qué es lo que hablaba en el capítulo 1? Dice, Elohim. Elohim es Dios. Yo siempre le hablo Elohim para referirnos al Todopoderoso porque es su nombre, o sea, es la forma que se le llama en el hebreo. Pero igual es Dios. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los posteros, a los padres por los profetas, nos habla otra vez. Bueno, este es el versículo que dice aquí. Le voy a entrar para que puedan ver lo que dice. Elohim, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otros tiempos por los profetas, en estos posteros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. Bueno, entonces en este capítulo 1, el tema es el siguiente. El tema en el capítulo 1 es: el Todopoderoso se ha manifestado en este tiempo a través de su Mesías, de el ungido. Por eso tenemos entonces en el capítulo 1, nos habla a través del Mesías, el Eterno que habló muchas veces en otros tiempos, ahora nos habla a través del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Restaurador de todas las cosas. Ustedes ven tantas palabras ahí: resplandor de su gloria, creador de todas las cosas. Bueno, todas estas son frases, todas son expresiones para decir una frase simple: restaurador de todas las cosas. ¿Quién sacrificó su vida por la verdad? Cuando dice entregó, se entregó por nuestros pecados, se murió, quiere decir que entregó su vida para que esta verdad, este mensaje, llegue a nosotros. Y segundo punto que está en el capítulo 2 es que también es superior a todos los demás mensajeros. Yeshua superior a todos los demás mensajeros. ¿Quiénes son estos mensajeros? Son los que la Biblia llama ángeles. La Biblia les llama ángeles. Malach, mensajero, ángelos en el griego, ¿no? ¿Y por qué superior a esto? ¿Por qué Yeshua es superior a los demás mensajeros? Dice, por tener más excelente nombre. ¿Y qué quiere decir nombre? En el hebreo es Shem. Y para nosotros sería vivencia o testimonio. Yeshua tiene, de acuerdo al escritor de Hebreos, siempre ese punto tienen que entender, de acuerdo al escritor de Hebreos, Yeshua tiene su mensaje superior a todos los demás mensajeros que vinieron. Si fueron terrenales o celestiales, igual. Si aparecieron ángeles celestiales o terrenales, igual. Para el escritor de Hebreo, el mensaje que trae Yeshua es superior a todos ellos. Me están captando, sean ángeles celestiales o ángeles terrenales. Y también más excelente nombre. Nombre quiere decir una vivencia superior y un testimonio superior. Entonces, por eso es lo que vemos en el capítulo 2. Entender que la palabra del Eterno hoy en día sale a través del Mesías, y que Él es superior a los ángeles. Ese es el mensaje del capítulo 1 de Hebreos. Bueno, y en el capítulo 2 de Hebreos, también tenemos esta enseñanza. Por ejemplo, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, en el capítulo 2 ya nos habla, bueno, si entendimos que Yeshua es por el quien el Todopoderoso está hablando en este tiempo, ahora tenemos que cuidar ese mensaje, ya que su mensaje es superior a todos los demás mensajeros. Es un mensaje que nos trae restauración, nos trae esperanza y nos trae salvación. Nos hace parte del reino preparado para nosotros. No sea que nos deslicemos. Entonces tenemos estos puntos en el capítulo 2. Yeshua exaltado por su empeño y sacrificio por la verdad que transmitió al pueblo. Es hecho autor de una eterna salvación y elegido para gobernar en el reino venidero. También en el capítulo 2 nos muestra que Él es superior por el mensaje y por el sacrificio, y es nombrado por el Todopoderoso, siempre de acuerdo a la perspectiva del escritor de Hebreo, nombrado por el Eterno como gobernante
No de este sistema, ni del sistema que está viendo, sino del reino venidero, el reino que va a ser restaurado. Tenemos estos textos, por ejemplo, Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, que dice acá, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque padeció, dice, quiere decir que tentado quiere decir que experimentó el poder también huir de la situación. También experimentó, puede ser que huya, puede ser que desaparezca, pero no lo hizo, entonces puede enseñarnos nosotros a cómo luchar contra las tentaciones. Amén. Bueno, entonces eso tenemos como resumen del capítulo 2. También en el capítulo 2 habla de que él iba a enseñar, sale un salmo, ¿no?, que iba a enseñar su nombre a toda la congregación, el nombre del Eterno a toda la congregación. Una asemejanza al rey David, lo que hacía el rey David. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese punto, en resumen más cortito todavía, capítulo 1, Yeshua, el vocero del Eterno, superior a los demás voceros. Capítulo 2, Yeshua, entregado, sacrificado por la verdad, nombrado gobernador del reino venidero, y nos habilita también, ya que él es nombrado como gobernador, a nosotros, sus seguidores, sus fieles seguidores, nos habilita a ser parte también de ese reino. Amén. Bueno, teniendo en cuenta este punto, ahora sí vamos a entrar en el capítulo 3. Hebreos 3, 1. ¿Cómo arranca? En la Nueva Traducción Viviente dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados, de los santos, al cielo, han sido llamados al cielo, o sea, reino restaurado, consideren detenidamente a este Yeshua, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Miren cómo dice en la Reina Valera. Dice: por tanto, hermanos Kadosh, participantes del llamamiento. O sea, ustedes que escucharon la palabra de Yeshua, ustedes que fueron parte de su ministerio, que estuvieron con él, que participaron en su sufrimiento, dice: considerad. Y miren acá en Reina Valera le llama apóstol. ¿Ustedes saben lo que significa apóstol? Apóstol es enviado. Sheliach en hebreo, apóstol. Para el escritor de Hebreos, Yeshua es un apóstol, un enviado, un malach. Todo lo que estábamos hablando. Considerar al apóstol y, aparte de apóstol, sumo sacerdote, Cohen Hagadol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Yeshua. ¿Y qué significa estas dos palabras? Bueno, voy a mostrar acá. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y pertenecen al que ha sido llamado al reino de los cielos, consideren determinadamente a Yeshua, quien ha sido declarado, acá está, esta palabra mensajero de Dios es igual que apóstol. Apóstol significa enviado. Y sumo sacerdote. Miren, ¿por qué el escritor de Hebreos le llama sumo sacerdote? Sumo sacerdote significa servidor superior. Estaban los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Para la palabra sacerdote, o sea que la palabra Cohen significaba unión, conexión. Cohen Hagadol significa una conexión amplia o alguien que te conecta más allá, porque el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que eran los descendientes de Aarón, te conectaban directamente con el Eterno, porque ellos entraban una vez al año en el lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto, y ellos hacían un sacrificio y hacían que el pueblo pueda conectarse directamente con el Eterno. Los sacerdotes solo hacían el servicio ahí
en la parte externa del tabernáculo. Te hacían una conexión limitada, pero los Cohen Hagadol te hacían una conexión más amplia, más lejana. Entonces me están captando, ¿no? Bueno, por eso, para el escritor de Hebreo, el trabajo de Yeshua no es como los demás mensajeros que te hicieron conectar en una forma limitada, una forma no tan profunda, sino hasta cierto punto nomás. Pero con Yeshua HaMashiach llegamos hasta el final del mensaje del Todopoderoso. Por eso le llama Cohen Hagadol. Apóstol enviado. Sumo sacerdote Cohen Hagadol, puente largo. O sea, la traducción sería puente largo. Existen puentes cortos que no llegan mucha parte, pero existe un puente largo que te puede conectar más lugares más lejos. Y veamos lo que dicen algunos textos del propio Yeshua. Juan 14:16 dice así. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que lo que dice, yo soy el camino. O sea, esta palabra significaría, yo soy el Cohen, el camino. Y la verdad es el mensaje revelado por el Mesías a través de la Torah. Y la vida, porque el mensaje de la Torah es para que vivas. ¿Se acuerdan que le dijo el Eterno a Moisés? Este mensaje que yo te doy, esta Torah, es para que vivas. Nadie viene al Padre sino por mí. 1 Timoteo 2:5, porque hay miren, atiendan bien este punto. Quiero que vean muy bien lo que dice aquí. Y para esto les voy a mostrar acá. Atiendan bien lo que dice aquí. Fíjense muy bien lo que dice en 1 Timoteo 2:5. Primero estábamos viendo que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. El Cohen Hagadol, el puente. Él es el puente. Pero aquí en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Elohim. Un solo Elohim. Repetimos, un solo Elohim. ¿Cuánto Elohim hay? Un solo Elohim. Un solo Elohim. Elohim significa fuerza, poder, autoridad. Ellos le llamaban Elohim al que era el dador de la fuerza, el dador del poder, el que autorizaba que todo se cumpla, inclusive los truenos, relámpagos, tormentas, las fatalidades, las felicidades. Para ellos todo estaba hecho por el un solo Elohim, solo el un solo Elohim. Y no solamente tenemos un solo Elohim, también que tenemos y un solo mediador. Esa palabra mediador es igual que la palabra Cohen. Cohen, un solo mediador, un solo Elohim, un solo mediador. No hay dos Elohim ni no hay dos mediadores. Entonces, el Todopoderoso estableció a Yeshua HaMashiach como mediador para nosotros, para poder conectarnos hacia Él. Y ahora entendemos por qué el escritor de Hebreo le llama nuestro enviado, nuestro Cohen Hagadol. Porque para Él, la única forma de acercarnos al Todopoderoso, al Eterno, al un solo Elohim, es a través de el mensaje que reveló y restauró Yeshua HaMashiach. Amén. Eso es muy importante. Entonces, un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Y quién es ese? Yeshua HaMashiach, hombre. Yeshua HaMashiach, hombre. Ahí está. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre. Yeshua HaMashiach, hombre. Bueno, es importante entender este punto para conocer la verdad. Amén. Bueno,
Continuemos. Bueno, vamos al versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Otra cosa que quiero que quede bien claro. Yeshua fue fiel al que le constituyó, dice, ¿ven? Le constituyó, al que le constituyó. ¿Cómo dice acá? Hebreos 3:2. Pues él fue fiel a Dios. Acá dice Dios, fue fiel a Dios. ¿Quién fue fiel a Dios? Yeshua fue fiel a Dios. Solo para que podamos captar, ¿no? Yeshua, para que puedan captar, ¿no? Si fuera Dios, él no puede ser fiel a Dios. Por eso Yeshua es el Cohen Hagadol. Yeshua es el mensajero de Dios. Por eso Yeshua es fiel a Dios. Muy importante. Quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Entonces acá dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Yeshua HaMashiach, que es nuestro Cohen Hagadol, Yeshua HaMashiach, que es nuestro Elías, nuestro apóstol, fue fiel a Elohim. ¿Como quién dice? ¿Como quién? Como Moisés. ¿Y quién era Moisés? Vamos a ver. Moisés. Tenemos 3 puntos de Moisés. Moisés, fiel a Dios. ¿Quién era Moisés? Fiel a Dios. Fiel a Dios. Fiel es igual que decir hombre de fe. Tiene emuná. Tiene emuná. Rico tereré, ¿no? Después, aparte de ser fiel a Dios, Moisés recibió la Torá. Entonces, vos sos fiel porque tenés algo que, ¿cómo te puedo decir? Que ejecutar, alguna fidelidad que ejecutar. Y eso era la Torá. Servir por medio de la Torá. También Moisés fue elegido por Elohim para liberar a su pueblo. ¿Qué significa elegido? Es igual que ungido. O sea, Moisés era ungido. ¿Qué es ungido? Mashiach. Moisés era Mashiach. Y además el objetivo por el cual Moisés fue elegido era para liberar a su pueblo. De ahí el nombre de Moisés. Tenemos acá el nombre de Moisés, que se hebreizó con Moshe, ¿no? Pero es Moisés, que según algunos interpretadores significa salvado de las aguas. Salvado de las aguas. ¿Y por qué dicen que él fue salvado de las aguas? Hay una historia que cuenta que para los egipcios el agua representaba como el juicio. El agua era como juicio para el culpable. Entonces ellos iban, creo que la mayoría de las culturas tenía ese pensamiento en aquella época, y le arrojaban a las personas al agua. Entonces el faraón había sentenciado que los niños hebreos eran culpables por causa de sus padres, porque los hebreos probablemente, según algunos, querían rebelarse, ¿no? Estaban armando una revuelta. Entonces, para que ya no se multipliquen y para castigarlos, vamos a eliminar a todos sus hijos varones. Entonces el faraón sentencia a todos los niños a arrojarlos al mar, al agua, al río Nilo. Y bueno, y ahí son arrojados y son devorados por los cocodrilos, ¿no? Cosa terrible que hizo. Pero hay una mujer que tenía la fe en el Eterno y rehúsa entregar a su hijo, lo guarda un tiempo, era Jocabé, y lo pone después en un canastillo, y en ese canastillo lo cubre de brea y lo deja al río Nilo. Y finalmente usted conoce la historia, es rescatado por la princesa.
Y la princesa se va y presenta ese niño hebreo a su padre y le dice, padre, este niño ha sido rescatado de las aguas, salvado de las aguas. Por lo tanto, tiene que terminar esta sentencia que hay contra los niños hebreos porque está demostrado que ellos son inocentes. Yo le estoy comentando lo que era el pensamiento egipcio y lo que probablemente ocurrió. Entonces ahí termina esa sentencia de seguir eliminando a los niños y Moisés se convierte en Salvador. ¿Qué les parece? Mesías Salvador, por haber sido rescatado de las aguas. Esto es muy importante entender. Pero ahí entonces Moisés salva la vida de su pueblo. Salva la vida de su pueblo siendo bebé. Es muy increíble la historia porque esto que estamos leyendo está en la Torá. Y viste que se critica mucho cuando nosotros hablamos del niño Yeshua, pero nosotros ahí estamos hablando de un niño Moisés, que también siendo niño ya hace maravilla, ¿no? Ya su vida es maravillosa, ¿no? Entonces, no hay drama entonces de entender que Yeshua también en su infancia también haya hecho cosas increíbles, ¿no? Cosas sorprendentes, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso de ahí salvado de las aguas. Pero no, ese no era, bueno, ese es una forma de ver cómo el Todopoderoso ya le había elegido, él era elegido desde bebé. Pero eso no quiere decir que él sea ser divino, era un hombre protegido por Dios, ungido por Dios y para los propósitos que Dios tiene. Entonces, ¿con qué objetivo había si después teníamos para salvar a su pueblo? Bueno, después tenemos Números 12:6. ¿Qué dice Números 12:6? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión. Dice, miren, voy a aparecerle a los profetas en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. No así a mi siervo Moisés, dice. Que es fiel en toda mi casa. Casa es pueblo. Él es fiel en mi pueblo. Cara a cara hablaré con él. Atiendan bien. Cara a cara hablaré con él. Personalmente dice. Y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la pregunta es, ¿qué es hablar cara a cara? Y puede haber dos opciones. Una, que la experiencia sobrenatural que Moisés experimentó ahí en la zarza ardiente, donde se le aparece en forma sobrenatural. Después cuando dice que en el monte un mensajero, puede haber sido celestial, puede haber sido alguien que fue utilizado por el Todopoderoso, directamente se comunica con el Eterno, con Moisés. Y cuando dice claramente es porque no va a ser más por, ¿cómo se puede decir? Testimonios orales, testimonios, aunque al principio sí hubo manifestaciones, por ejemplo, la serpiente, los milagros que hubo en Egipto, sino que Moisés va a dejar escritura, va a dejar como documentos legales. ¿Y cuáles fueron los primeros documentos legales que Moisés dejó? Las 2 tablas de piedra. Es como decir, él va a tener documento legal. Él no va a venir con ideas, con pensamiento. Otros profetas sí, les voy a poner ideas, les voy a poner visiones, les voy a poner sueños, pero a Moisés les voy a dar documentos legales. Le voy a dar herramientas para poder trabajar conmigo. Y así que no hablen en contra de él. ¿Y de qué estábamos hablando? Es de la Torah. Ese es Moisés. Ese es Moisés. Ahora,
Yeshua fiel a Dios. Y también dice que Yeshua fue fiel a Dios. Por eso el capítulo dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés. O sea, el escritor de Hebreo está comparando a Yeshua como Moisés. Está haciéndole iguales en este versículo. Ahora, ¿qué dice de Yeshua? Yeshua fiel a Dios. Mateo 5:17. ¿Qué es lo que le hace a Yeshua fiel a Dios como fue Moisés? Y dice aquí, 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Esa es primera cosa importante. Yo no vine a abolir la ley de Moisés. Recuerden que dijo el Eterno, con cualquier profeta yo me voy a manifestar por visiones, sueños. Pero a Moisés le hablé cara a cara y con documentos legales. Pero ¿cómo puede ser que entonces que Yeshua, para nosotros los creyentes en Yeshua, sea superior o tenga algo de superioridad a Moisés? Si la propia Torah dice que no va a haber alguien superior a Moisés. Entonces la única cosa que podemos entender es que Yeshua no va a ir en contra de Moisés, va a enseñar exactamente lo que enseñó Moisés y se va a cumplir una profecía que en la propia Torah está escrito. Y eso va a hacer que Yeshua tenga el nivel de Moisés y algo va a hacer que vaya a superar a Moisés. Pero todavía no se adelanten, vamos a seguir mirando. No vine para abolir la ley de Moisés ni los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Vino para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es ese texto que dice el fin de la ley es Cristo? Esa palabra fin es igual que propósito. Quiere decir que el propósito de la ley es el Mesías, es que el Mesías cumpla sus propósitos. Mateo 5:19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Y las enseña será llamada, y las que las enseña será llamada grande en el reino de Dios. El que enseña la Torah, el mandamiento, va a ser grande. El que no, no. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, esto quiero que tengan en cuenta, cuando habla mi palabra, se refiere a la Torah. La Torah. La Torah. La Torah que él no vino a abolirla, sino que vino a darle, como dice acá, vino a darle, ¿dónde está? ¿Dónde está? 17. No vine, no malinterprete la razón por la cual no vine para abolir la ley de Moisés, los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. En otros dicen, vine a darle su correcta interpretación. Bueno, entonces, ay, me quedé. De cierto os digo, el que oye mi palabra, la Torah, y cree al que me envió, cree en el Eterno, cree que lo que yo estoy hablando viene del Eterno, dice, tiene vida eterna, porque son palabras de vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14:10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras, miren, esto, fíjense que Juan tiene muchas frases así un poco hermoseadas, en mí, yo, en ti. Pero vamos nosotros a hablar claro. Cuando Yeshua está hablando que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, no está queriendo hacer como literalmente yo soy Padre o yo soy el Padre, somos una sola esencia. Está hablando de las Escrituras. Las palabras que yo digo no son mías, dice. ¿Por qué no son mías? Sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Vive en mí porque puso en mí su voluntad. Puso en mí su propósito. Puso en mí su manifestación. Entonces cuando yo hablo estas cosas, lo mismo que hacía Moisés. Por eso eran fiel a la casa de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando.
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Miren, este texto dice, de acuerdo al escritor de Hebreos, Moisés es mayor, perdón, Yeshua es mayor que Moisés. Aquí no se entiende, este texto no se entiende, por eso directamente vamos a ir, ¿no?, a Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver cómo dice ahí. Nueva Traducción Viviente. Pero Yeshua, miren, pero Yeshua merece mucha más gloria que Moisés. Miren, merece. ¿Ven la diferencia? Quiero mostrarles nomás. Por eso es importante ver todo. Acá dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno dice. Directamente le asegura que es de mayor gloria. Pero en la Nueva Traducción Viviente, que es también una buena traducción, ahí está, la traducción dice, pero Yeshua merece mucha más gloria. Es la opinión del escritor de Hebreos. No es lo que la Torá dice. La Torá dice que nadie es superior a Moisés. La Torá dice. Si vamos a seguir por la Torá dice que nadie es superior a Moisés. No se va a levantar. Solo la Torá dice que se va a levantar alguien igual que yo, dice Moisés, y que le tienen que oír. Y el que no le oya será desarraigado. Ahora, desde la perspectiva del escritor de Hebreos, Yeshua es superior a Moisés. Él puede ser que el judío que no está de acuerdo con Yeshua le diga, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a ponerle a un hombre judío superior a Moisés? Nadie es superior a Moisés. Pero para él, el escritor de Hebreo o los escritores de Hebreo llegaron a la conclusión, desde nuestra perspectiva, Yeshua merece más honra. Ni siquiera está diciendo que es superior. Fíjense, está diciendo que merece más gloria que Moisés. Y dice la razón. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Vos sos constructor de una casa, dice. Sos constructor de una casa. Y entonces la gente quiere alabar el constructor, no la casa. Qué linda casa, qué casa maravillosa. Pero esa casa no hubiera podido estar ahí si no hubiera habido un constructor. La casa está porque hay un constructor, dice acá el escritor, está dando una comparación. Merece más elogio que la casa misma. Pero vamos a ver lo que dice en la nota. Hebreos 3:3, comentario del escritor de Hebreo, aclarando. Hay muchas veces que nosotros tenemos que entender que en la Biblia están los comentarios y está lo que es la palabra. Si vos decís que todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios y no relaciona con el mensaje del Eterno, que es la Torah, entonces no vas a poder distinguir. Porque muchas veces acá salen sus comentarios. Por ejemplo, hay cosas donde hablaban reyes. Por ejemplo, hay la carta que le envió el rey, ¿cómo se llama este rey? Senaquerib, creo. Sí, al rey Ezequías. Ustedes son así, un montón de cosas falsas. Dice, eso no es palabra de Dios. Esas son cartas que envió el rey. Hay esas cartas que envió Sanballat al rey persa, hablando en contra de Edra y Nehemías, y donde dicen barbaridades. Eso no es palabra de Dios. Eso son cosas que están en las cartas. Hay muchas cosas que están dentro de la Biblia que no todo lo que está escrito es palabra de Dios. Es como me acuerdo con un hermano, antes, dice que demasiado quería ponerle a su nombre, a su hijo o su hija un nombre bíblico. Y búsquenme un nombre bíblico y le dijeron los nombres bíblicos. Después encontró Orfa. Qué lindo, este no me gusta, Orfa. Entonces le puso Orfa. Y Orfa significaba la que abandonó, la que dejó el camino. Pero a él le parecía lindo el nombre, ¿no? Entonces, por más que hay muchos nombres en la Biblia, no todos los nombres son nombres, ¿cómo se puede decir? Bendecidos, vamos a decir allí, ¿no? Hay nombres que habla... Naval, por ejemplo, que era Naval, qué lindo nombre, Naval, pero ¿qué significa Naval? Creo que era necio, ¿no? Necio. Bueno, ¿qué dice acá?
Pero Yeshua merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, dice. Así está diciendo. ¿Y por qué? Te damos algunos puntos a tener en cuenta. Moisés es proveedor de materiales. Lo que la Biblia está queriendo hacer, el escritor de Hebreo nos está diciendo, Moisés es el que trajo los materiales. Moisés es el que preparó el terreno, preparó la mezcla, no sé, preparó todo lo concerniente a la edificación. Pero el constructor para el escritor de Hebreos es Yeshua. ¿Por qué? Porque por más que Moisés trajo la Torá, llevó al pueblo hasta la tierra prometida, después se desintegró todo. No logró formar ese pueblo poderoso que el Todopoderoso quería y que llegue hasta los confines de la tierra. Bueno, de acuerdo al escritor de Hebreo, por lo menos hasta ese tiempo habían pasado por lo menos 60 años ya de que Yeshua ascendió a los cielos, de que Yeshua nació, y ya el mensaje de Yeshua estaba corriendo por todas partes, llegaba hasta Roma, llegaba hasta Babilonia, llegaba hasta Siria, el mensaje de Yeshua estaba recorriendo todo. Entonces para ello Yeshua se está extendiendo mucho más de lo que se extendió el mensaje de Moisés. O sea, a través de Yeshua la palabra está llegando a todas partes. Entonces Yeshua es el constructor de la casa. Yeshua es el que está edificando. Cuando hablan de la casa, hablan de la iglesia, la quejilá, la congregación. No era el templo mormón, el templo bautista ni nada. Era la comunidad creyente en Yeshua, el reino que se estaba distribuyendo. Y fíjense hoy en día cómo este reino continúa extendiéndose por más lugares. Entonces Moisés, proveedor de materiales. Yeshua, según el comentario de Hebreos, construyó la casa. Es constructor de la casa. De ahí el mensaje que le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi quejilá, mi congregación. ¿Cuál era esa roca? Pedro le dice, Yeshua le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uno dice que Juan Bautista, algún profeta. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Él dice, yo creo que tú eres el ungido de Adonai, el hijo del Dios viviente, el elegido para restaurar a Israel. Eso dice Pedro. Y Yeshua le dice, sobre esa base, sobre esa piedra, yo te digo que tú eres Petros, parte de esa base, parte de esa construcción. Y sobre esta base voy a empezar a edificar mi congregación. Él es entonces constructor. Por cierto, Yeshua era artesano y se decía que los artesanos eran constructores de casa. Bueno, saludo a todos los que están entrando. Pueden seguir dejando su comentario para seguir leyendo. Ahí Miriam de San Bernardino, Casimira, Víctor, Fidel. Saludos a todos, Karina, María, todos los que están conectándose. Escriban nomás, escriban nomás. Bueno, continuamos. Bueno, versículo 3, pero Yeshua merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye. Eso es una opinión del escritor de Hebreos. Bueno, volvamos a Reina Valera. 4. ¿Qué dice 4? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Fíjense que acá, al final, aunque Yeshua es el constructor, Moisés que trajo los materiales, lo que importa es quién gobierna todo. Y esto es para que presten atención. Miren, toda casa es hecha por alguno. Bueno, arriba decía, de mi perspectiva, Moisés, Yeshua es superior a Moisés porque Moisés solamente trajo los materiales, solamente puso todo lo necesario, pero Yeshua es el constructor. Yeshua, él es muy Yeshua tenista, ¿no? Yeshuaísta. Muy Yeshua. Los pueden estar los judíos que son muy moseístas. Pero al final, el mismo el escritor hebreo entiende, pero esto no es importante. Al final, todo lo ha hecho Dios. Todo es obra de Dios, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Él es el que controla y maneja todo, tanto a Yeshua como a Moisés. Bueno,
Nueva traducción viviente. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Elohim. Moisés y Yeshua cumplieron la voluntad de Dios. Comentario de Hebreo, de Dios. Moisés y Yeshua cumplieron la voluntad de Dios. Ellos, los dos, cumplieron la voluntad de Dios. Eso es importante entender. Para el escritor de Hebreo, ellos cumplieron la voluntad de Dios. Bueno, Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, atiendan bien, de acuerdo a la Torá, este profeta que va a ser levantado va a ser como Moisés, dice. Aunque el escritor de Hebreo crea que Yeshua es superior a Moisés, la Torá no dice así. Nosotros también podemos pensar que Yeshua es superior a Moisés, ¿no? Si nosotros recibimos la palabra a través de Yeshua, fuimos fortalecidos a través de Yeshua, nuestro corazón cambió a través de la enseñanza de Yeshua, a través del nombre de Yeshua, sentimos a Yeshua como una presencia sobrenatural en nuestras vidas. O sea, todo lo que podamos decir, podemos considerarle superior a Moisés y a cualquiera. Pero eso no quiere decir que eso diga la Torá. Eso no quiere decir. Entonces lo que tendríamos que hacer es abolir la Torá. Y el propio Yeshua dice que él no vino a abolir la Torá. Yo no vine a abolir la Torá. Yo vine a darle su perfecta interpretación. Y una de las cosas que dice acá es: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim. A él oiréis. A él oiréis, dice. 18:18. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Así que cuando Yeshua dice, Moisés escribió de mí, o las palabras que yo hablo no son mías, está hablando de las palabras del Eterno dado por Moisés, repetidas por Yeshua. Y él les hablará, él, ¿quién es él? Es ese profeta que Moisés está recibiendo, que va a aparecer para nosotros. Entonces, ¿quién sería? A ver, para nosotros, esta persona es Yeshua. Para nosotros. Para las personas de otro tiempo podría ser cualquier otro. Para los judíos sigue siendo alguien que no apareció todavía. Para nosotros es Yeshua. Les hablará todo lo que yo le mandare. Y miren lo que dice acá: más cualquiera que no oyere mis palabras. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que este profeta sea importante y sea poderoso? Yo estoy diciendo lo que dice la Torá. ¿Qué es lo que le va a dar valor e importancia al profeta que va a aparecer de acuerdo a lo que está diciendo la Torá? ¿Qué es lo que le va a dar poder y valor? ¿Qué es lo que le va a dar jerarquía? ¿Qué es lo que le va a dar importancia? Las palabras, mis palabras. Lo que ahora Moisés está hablando. Él hablará en mi nombre. ¿Qué es nombre? Vivencia. Él va a decir: yo les enseñé tu verdad. Les mostré tu nombre. Les hice creer en tu palabra. ¿Qué decía en el Salmo 22? Hablaré a toda la congregación tu nombre y yo le pediré cuenta. Le pediré cuenta al que no quiera escuchar. Entonces, esta misma palabra fue repetida por el apóstol Pedro en Hechos 3:22, cuando estaba hablando a los judíos que estaban ahí reunidos, y creo que cuando hubo un milagro por la sanación de un cojo y todos estaban maravillados, él les dijo: esto que está ocurriendo es la promesa que fue dada a través de la Torá, a través de un profeta que iba a venir, iba a traer poder a nuestra vida, y ese poder ahora se transmite en milagro en la vida de este hombre. Porque Moisés, versículo 22, Hechos 3:22, dijo a los padres: el Señor vuestro Elohim os levantará profeta. ¿De dónde? ¿De dónde va a salir este profeta? De entre vuestros hermanos. Quiere decir que este profeta tiene que ser de la descendencia judía, descendencia hebrea, descendencia israelita, como a mí. A él oiréis
en todas las cosas que os hable, todas las cosas. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, le llama profeta, fíjense, será desarraigado del pueblo, o sea, quedará fuera del pueblo. Y todos los profetas, dice más, todos los profetas, desde Samuel, esto es importante, desde Samuel en adelante, porque se cree que a partir de Samuel fue donde se empezó a editar y a escribir los relatos de la Biblia. Desde Samuel ¿dónde está? En adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, dice, de que iba a aparecer un mensajero del Todopoderoso. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense ustedes que todo esto se relaciona con lo que está en la Torá, con lo que dice la Torá, con lo que habla la Torá. Entonces Yeshua está relacionado con la Torá. Juan 5:46. Porque si creyeres a Moisés, ¿qué quiere decir creyeres a Moisés? Sus palabras, las palabras de Moisés, me creeríais a mí, que es mi enseñanza, dice Yeshua. Porque de mí escribió él. Mí es Yeshua. Y cuando dice escribió él, probablemente sea Deuteronomio 18, donde está hablando que va a levantar un profeta, que va a hablar una cosa. Pero si no creéis, miren, si no creéis, no dice, si no creéis que Moisés habló de mí, que Moisés escribió de mí, no, dice, si no creéis a sus escritos. A sus escritos. Yeshua no va a ser tan justiciero de decir, ay, miren, Moisés habló de mí. No, está hablando de la palabra, de la escritura. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Si vos no puedes creer lo que dijo Moisés, no vas a creer lo que yo digo. Entonces, lo que Yeshua dice tiene que estar relacionado con lo que dice la Torah. Amén. Bueno. Amén. Amén. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, dice. Moisés fue fiel a toda la casa de Elohim, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Fue fiel con todo el pueblo, dice. Nota 5. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Elohim daría a conocer tiempos después. O sea, Moisés trabajó para que se pueda revelar cosas que después se iban a manifestar. Por ejemplo, Lucas 24:25 dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer, que dice ahí, todo lo que los profetas han dicho, dice. Esto es cuando Yeshua le estaba hablando a los discípulos de Emaús. Para que relacionen, nomás yo le estoy leyendo. No era necesario que el ungido padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés. O sea, para hacerle entender a estos discípulos de Emaús sobre el mensaje de restauración, le empezó a hablar desde Moisés. Como dice aquí, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Elohim daría a conocer tiempo después. Y acá le está diciendo eso Yeshua a los discípulos de Emaús. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decía. Ahí sí dice lo que decía sobre Yeshua. Segunda Timoteo 3:14. ¿Qué dice Segunda Timoteo? O sea, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo que tiene que hacer? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La pregunta es, ¿qué eran las sagradas escrituras para Pablo diciéndole a Timoteo? ¿Cuál era?
la Torá y los profetas, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Las escrituras te pueden dar sabiduría para que vos puedas ser sabio. Por la fe, dice, por la emuná, por ser fiel, que es en el Mesías Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto, a ver, quiero, a ver, aquí. Quiero que capten acá algo. Un ratito. ¿Qué es lo que el Todopoderoso nos quiere enseñar? Según el apóstol Pablo, ¿no? Según, ¿dónde está? 4. Según Timoteo, ¿no? Según Timoteo. Según Timoteo, dice, toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil, pero yo quiero decir una cosa. ¿Para qué es útil? ¿Para qué es útil toda la escritura? Dentro de toda la escritura entra la Torá, los salmos, los profetas. Entra todo lo que nosotros venimos aprendiendo constantemente. La mayoría de las personas utiliza la escritura para juzgar, condenar, decir por qué ustedes viven así, porque en la Biblia dice para sacarle libertad a otras personas, para robarle sus casas, para robarle. Las religiones, las denominaciones usan para, ¿cómo se puede decir? Estafar a la gente, para manipular a la gente, para obligarlo a hacer cosas que muchas veces no quieren hacer. Y para muchas veces, no todas, pero muchas veces para arruinarle la vida a las personas. Eso es una de las cosas que a mí me ha fastidiado de los religiosos, de los líderes religiosos, que lastimosamente muchos se prestan y caen por no querer abrir su mente. Yo sé que mucha gente tiene ya un cheat, como dicen en un video, metido ahí, que el pastor le va metiendo ideas y funciona a través de ese cheat. Pero atiendan muy bien lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Para qué son las escrituras? Dice que te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio, ¿qué quiere decir? Te pueden ayudar a que vos tengas una idea correcta de cómo pertenecer al reino. Te pueden instruir, dice, sabio para la salvación, por la fe en el Mesías Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. O sea, la escritura tiene que ser para ayudarle a alguien a salir adelante, para enseñar, dice. La escritura es para esa persona corrija su vida, no para que sea tu, ¿cómo te puedo decir? Tu servidor o tu secuaz o tu esclavo o tu soldado, para que vos le enseñe, para que vos, y la enseñanza es para qué dice, útil para enseñar, para redarguir, para que le ayude a salir de situaciones difíciles, para que le ayude a corregir su vida, para que le ayude a superar obstáculos. Si hizo mal algo, para que vuelva a comenzar, no para condenarle, para mandarle al infierno, para destruir su vida, para tratarle de lo peor, como hacen muchas personas. Para corregir, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, dice, meramente regenerado. Así está diciendo, ¿no? Meramente regenerado, dice. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, la palabra es para que lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros transmitimos, es para que esa persona pueda ser una persona de bien en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su vecino, en su trabajo, con su empleado. Nosotros no nos queremos meter en la vida privada de las personas. Si está haciendo cosas incorrectas, que yo no sé, si está robando, matando, lo que sea,
el Todopoderoso le juzgará. El día que nosotros nos enteremos, le vamos a decir, le vamos a corregir, no le vamos a condenar, le vamos para que se haga justicia. Si es que no interesa corregir su vida, si es que no interesa ayudarle. Por eso es que nosotros hacemos las reuniones, por eso hacemos las convocatorias, por eso hacemos las fiestas bíblicas, para congregarnos, para conocernos, para hacer una comunidad en la cual podemos ayudarnos en lo que podamos. Entonces, préstense para ese punto, para ayudar, para disciplinar, sabiamente, utilizar la palabra en el punto correcto, en el momento correcto. Espero que todo lo que la palabra dice les sea de beneficio, les sea de aprovechamiento, precisamente para traer paz a sus hogares. Amén. Entonces, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no es como dicen algunos, no, vos tenés que creer nomás y la palabra ya te va a salvar, ya te llegaste del infierno, ya al infierno, ya. Vos lo único que tenés que hacer es creer que Satanás ya se murió, Satanás te va a engañar, todo es Satanás. Pero la vida de la persona no cambia. Buena obra, repito, buena obra, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Yo quisiera que ese sea el objetivo por el cual nosotros enseñamos. Que le ayude por lo menos. Amén. Bueno. Continuemos. Entonces, dice la palabra, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Vamos a continuar. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Todo lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Ahora, pero el Mesías, Yeshua, ¿no? Para nosotros Yeshua es el Mesías, como hijo sobre toda su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De acuerdo a este versículo, ahí nos queda poco tiempo. Yeshua, o sea, la diferencia para el escritor de Hebreo entre Yeshua y Moisés es que Yeshua está como servidor para que se cumplan los propósitos del Eterno en su determinado tiempo. Y Yeshua está como hijo. ¿Qué es la diferencia entre servidor e hijo? El hijo tiene la posibilidad de heredar algo porque es fiel y también tiene una conexión que le une. Nosotros habíamos ya hablado de lo que representa hijo. Una vez tocamos el tema de lo que es un hijo. ¿Por qué Yeshua es hijo? Porque es el que tiene una unión, una conexión con el Eterno y una promesa de heredar algo. Bueno, veamos la nota 6. Mateo 3:16 dice, Yeshua después que fue bautizado, subió luego al agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Rúa de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. Acá está la clave para entender cuál es la diferencia entre Moisés y Yeshua. Acá dice que descendió un Rúa sobre Yeshua. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Aquí, de acuerdo a nuestra interpretación, lo que ocurrió es que Yeshua fue ungido por el Eterno como hijo, como Ben Elohim. ¿Y qué es un Ben Elohim? Un heredero. Un heredero porque tiene una conexión. Esa conexión es este Rúa. Rúa es aliento. David también era hijo. Dios le consideró a David hijo. ¿Y qué era hijo? ¿Por qué era hijo? Porque tenía una conexión. ¿Se acuerdan que le dijo a David a través del profeta Natán? ¿Qué le dijo?
tú tienes mi corazón. O sea, no es a través del profeta Natán, a través del profeta Samuel. Voy a buscar a una persona conforme a mi corazón. David y el Eterno tenían el mismo corazón, tenían un solo corazón. Esa era la conexión. Y después por la vida y la voluntad y la obra y el trabajo, de acuerdo a la escritura que hizo David, el Todopoderoso le dio una promesa de que él iba a ser heredero de ese reino que se le había prometido a Abraham, que se le había prometido a Moisés. El reino de Israel, el reino venidero, va a ser heredado por David y su descendencia. Los descendientes de David van a heredar ese reino. Entonces, y dentro de toda esa rama de herederos, linaje de David, el Todopoderoso elige, unge, escoge a uno llamado Yeshua. Porque había muchísimos descendientes de David. Pero el heredero que puso el Todopoderoso fue a Yeshua, ungiéndolo con su rúa, no haciéndole Dios, no lo convirtió en Dios, lo ungió y le dio la herencia prometida anteriormente a David y más anteriormente a Abraham. Por eso en Yeshua se unen las dos promesas, las promesas hechas a Abraham de una tierra y de un linaje bendecido y las promesas hechas a David de un reino eterno. Se cumplen en Yeshua. Y ahí es donde el escritor de Hebreos ve superioridad en Yeshua. Ahí es donde él, de acuerdo a su opinión, siente que Yeshua tiene superioridad. Y por eso le llama hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso es hijo. ¿Se entiende este punto? Bueno, Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, algo que quería hacer entender. Aquí fue cuando Yeshua fue bautizado. Cuando alguien venía a ser bautizado, eso significaba que esta persona que te bautizaba era superior a vos, porque vos venías a someterte a su doctrina o a su sistema o a su escuela. Entonces cuando viene Juan el Bautista, ¿se acuerda? Pero cuando viene Yeshua, ¿se acuerda que le dice Juan el Bautista? Maestro, yo debería ir a ti y tú vienes a mí. Así le dice, ¿no? Pero Yeshua le dice, no, tranquilo, acá se va a cumplir la justicia de Dios, acá se va a hacer la voluntad de Dios. Para el mundo o para la gente, ¿cómo se puede decir? Para las personas, quiero explicarle bien esto, para las personas, cuando Yeshua vino a ser bautizado y cuando le dijo Juan Bautista, maestro, tú vienes a mí, yo debería ir a ti, no tú a mí, deja, porque así conviene que cumplamos la voluntad del Padre. Para todos, Juan era el maestro. Porque Juan venía 6 meses ya predicando y hablando del reino que viene. Entonces todos decían, Juan es el maestro, Juan es el maestro, Juan es el maestro. Ahora viene Yeshua para ser ungido por Juan, porque Juan estaba anunciando previamente, de acuerdo como la escritura decía que va a venir alguien que va a preparar el camino, llamado un tal Elías, una sombra de Elías va a venir preparando el camino. Todo estaba relacionado. Entonces Juan iba a venir a preparar el camino para la escritura, pero para las personas Juan era el ungido. Por eso todos le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? Y Juan mismo dijo, no, hay alguien que viene detrás de mí que no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces cuando Yeshua le unge a Juan, él se convierte en un discípulo para la gente de Juan. Pero después sale la voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y algunos escucharon esa voz, no todos. Algunos escucharon esa voz y posterior a eso algunos empezaron a ir detrás de Yeshua y poco a poco iban dejando a Juan. Y Juan mismo al principio entendía que esto era la voluntad de Dios, pero poco a poco también se fue confundiendo hasta que cuando estaba en la cárcel ya no entendía lo que pasaba. Y tuvo que preguntar. Anda a preguntarle un poco a Yeshua si qué pasa. Y Yeshua le dio la respuesta. Soy el que va a cumplir lo que dice la escritura. Díganle a Juan que yo soy el cumplimiento de la escritura. Eso era. Entonces, en este texto Mateo, Yeshua después de fue bautizado, subió el agua. Acá dice Juan
3:26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Fíjense que ya la gente, mira, tú diste testimonio y ahora él te está abandonando. O sea, la gente te está abandonando. Y ahí Juan le dijo, eso era parte de estas promesas. Juan es el maestro para la sociedad. Para la sociedad, Juan era el maestro. Bautismo de Juan viene de Dios. Para ir terminando, hay una escena donde le dicen a Yeshua: maestro, ¿está bien pagar impuesto? ¿Está bien pagar impuesto? Y Yeshua le dice, el bautismo de Juan, ¿no? ¿Era de los hombres o de Dios? Y ellos no sabían qué contestar, ¿no? Si decimos que era de los hombres, el bautismo de Juan, la gente nos va a apedrear porque todos entendieron que Juan hablaba de parte de Dios, porque Juan hablaba lo que dice la Torá. Ahora, si decimos que es de los, si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear. Si decimos que es de Dios, no va a decir ¿por qué no creíste? Porque nosotros le rechazamos. Entonces, no. Entonces, yo tampoco le digo. Le preguntaron con qué autoridad haces eso. Con eso Yeshua le dijo, con la autoridad de Juan. Con la autoridad de Juan. Para que vean ustedes que Yeshua, inclusive en la tierra, estaba como sujeto a el liderazgo de Juan el Bautista en la tierra. En la tierra. Solo los conocedores se dieron cuenta que él era el ungido por el Todopoderoso y por eso algunos empezaron a seguirle. Bueno, vamos a ir terminando. A ver qué tenemos más acá. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como Hijo está cargado de toda casa de Dios, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en el Mesías. A ver, aquí vamos a terminar. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, dice, hasta el fin, ¿no? Ahora, miren en este versículo 6, algunos textos para ir terminando. A ver, sobre Yeshua, ¿no? Palabras de Yeshua. Marcos 1:15 dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Elohim, anunciada. El reino de Elohim está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Todo esto es lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros tenemos que creer. Mateo 4:23, Yeshua viajó por toda la región de Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando la buena noticia, el evangelio, ¿no?, del reino, y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo 24:14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Y nosotros tenemos que retenerla esto hasta el fin. Lucas 4:43, él les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para esto fui enviado. Y esto es lo que significa que el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, que dice acá, retenemos hasta el fin. La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, ¿qué es lo que tenemos que retener? Este evangelio que va a ser predicado en todas las naciones hasta el final, de acuerdo a la Escritura. Gracias al Todopoderoso por habernos ayudado una vez más a compartir su palabra. Es importante que podamos retener, como dice la palabra, hasta el fin todo lo que la Biblia nos dice. Hoy estamos hablando de este capítulo 3, la próxima vamos a continuar con los siguientes versículos y espero que puedan estar con nosotros. El reposo del pueblo de Elohim. ¿Qué es ese reposo? Y gracias a todos y espero que sigan
eh, aprendiendo. Cualquier cosa nos escriben en nuestra página y nos eh, ponen sus comentarios. Amén. El Todopoderoso les bendiga y saludo a todos los que están conectados. Shalom.